que nos van bueno, aquí falta C2, que nos van a dar origen al nervio frénico. Y ese nervio frénico va a ser anterior al músculo escaleno anterior y le va a dar ramas de inervación motora a ese músculo. Se mete al cuello, se mete al tórax. Y en el tórax se coloca en el mediastino, en la cara interna o mediastínica del pulmón y hacia los laterales del corazón, que está envuelto por su pericardio fibroso. Ay, no, ese no es este. Por su pericardio fibroso. Por tal razón, el nervio frénico en el tórax le va a dar la inervación sensitiva a la pleura mediastínica, al pericardio fibroso y luego le va a dar otra vez inserción, función motora al diafragma. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, doctora. Bien. De los nervios frénicos, el nervio frénico izquierdo se queda hasta el diafragma, allí se ramifica para darle la inervación motora a este músculo. Mientras que el nervio frénico derecho es el más largo, cruza el diafragma y va a terminar hasta el abdomen. En el plexo solar o en el plexo celíaco se le conoce de estas dos formas. Además de que cuando cruza el diafragma, obviamente también se ramifica para darle función motora al diafragma en la porción derecha. Bien. Superior, vemos al diafragma, su porción tendinosa. En este esquema diremos, para recordar a la porción tendinosa del diafragma, que tiene una semejanza como la de la cabeza de Mickey Mouse. Su cabeza y sus orejas. Esa es la porción tendinosa, una central, una lateral derecha y una lateral izquierda. De la porción tendinosa, vean ustedes cómo las fibras musculares se originan para inserción en el borde inferior de toda la caja torácica. Disculpe, doctora, ¿puede repetirlo? Es que no se oyó. Se escucha como aire. Como aire, Sí. ajá. Así es que dijeron, doctora, ya se fue en avión o cómo. Bien. Les decía, el diafragma tiene una porción tendinosa central y dos porciones tendinosas laterales, una derecha y otra izquierda. Por eso les dibujaba yo estas porciones y les digo que lo semejen con el Mickey Mouse. Bien. Y que vieran cómo de las porciones tendinosas se van derivando las fibras musculares para insertarse en todo el reborde de la caja torácica. Bien, ¿hasta allí vamos? Nunca creí que el aire pueda escucharse más que mi voz. ¿Sí vamos aquí? Sí, doctora. Muy bien. Ahora, fíjense bien. En la vista superior del diafragma, vamos a tener en su porción tendinosa central, aquí, va a ser el sitio en donde se va a fijar el pericardio fibroso del corazón. Esa bolsa que va a proteger al corazón. Y en esta porción tendinosa central vamos a encontrar un orificio. Se llama orificio de la vena cava inferior.
Y por ese orificio de la vena cava inferior es que va a cruzar del tórax al abdomen el nervio frénico. Así que la vena cava inferior va acompañada del nervio frénico derecho. Por allí es que cruza del tórax al abdomen ese nervio frénico. Luego, por detrás del centro tendinoso o de la porción tendinosa central del diafragma, vamos a tener en el centro un orificio que se llama orificio esofágico. ¿Quién cruzará por allí? Pues el esófago, ¿cierto? Luego, por detrás de este orificio donde cruza el esófago y hacia la izquierda, vamos a tener otro orificio por donde va a cruzar la arteria aorta. Esos son los tres orificios que se le distinguen al diafragma. En la fotografía que les presento del lado derecho, observamos en posterior y a la izquierda al orificio de la arteria aorta. Luego, más central y anterior a él, el orificio del esófago. Y más anterior al esófago, en la porción tendinosa central, vamos a tener el orificio de la vena cava inferior. ¿Preguntas? ¿Puede repetir eso último? Es que se trabó mi computadora. ¿En qué te quedaste? En los orificios que estaba mencionando, los de color rojo, verde y azul. ¿El rojo a quién pertenece? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Yo. ¿Quién yo? Ah, R. César. Ok. A ver, César. El orificio más posterior y hacia la izquierda, ¿de quién va a ser? ¿O para quién va a ser? Esta abreviación que yo les pongo, ¿de quién es? De la arteria aórtica. Aorta, de la arteria Sí. aorta, perfecto. Y luego, hacia anterior y medial al orificio de la arteria aorta, el orificio del esófago. Y hacia anterior del orificio del esófago, en la porción tendinosa central, la de la vena cava inferior. Doctora, ¿Sí queda? Sí, ya me sí. quedó más claro. Doctora, yo tengo Perfecto. una duda. Uh-huh. Entonces, ¿el nervio frénico pasa igual en ese Nervio orificio? frénico derecho pasa junto con la vena cava inferior en el agujero de la vena cava inferior. Ah, ok. Gracias, doctora. De nada. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Vámonos a la vista inferior. Y primero, por favor, fíjense y después hacen sus apuntes. Y en esos apuntes ya lo hacemos de forma más tranquila, más paulatina, pero primero fíjense. Aquí en esta vista inferior tenemos al reborde de la caja torácica, de la parrilla costal, se conoce comúnmente. Y entonces aquí podemos observar claramente los sitios insercionales del diafragma. Y vámonos desde anterior. Y desde anterior, pues aquí tenemos a la apéndice gifoides. Y aquí vamos a tener entonces la inserción external. Luego nos vamos por la porción costal condral, porque aquí tenemos el tejido cartilaginoso. Luego la porción costal ósea. De aquí vamos a identificar
Aquí tenemos el borde más extremo de la costilla 12, no es cierto, de la costilla 11, de la costilla, no es cierto, sí, estaba bien. De la costilla 11, de la costilla, espérenme, otra vez, de la costilla 12, la costilla 11, la apófisis transversa, aquí sería L1, L2, L3 y no tenemos L4. ¿Sí vamos? ¿Se los pongo en ese color o negro? Creo que resalta más. Negro, por favor, doctora. Ok, va. Y porque ahorita que lo estoy viendo digo, creo que no. Entonces les decía, la porción libre de la costilla 12. Aquí estaría más o menos la costilla 11. La apófisis transversa de L, les dije L1. Luego más o menos aquí tendríamos L2, L3 y les dije no nos dibujaron L4, mucho menos L5. Bien. De la porción condral del diafragma nos vamos a la ósea. Y de allí, cuando va en el borde inferior de la 10ª costilla, el diafragma va a hacer una inserción saltatoria de la 11 a la 12. Y luego el diafragma de la costilla 12 hace otra inserción saltatoria a la apófisis transversa de L1. Y luego va a hacer otra inserción saltatoria hasta el cuerpo de las vértebras lumbares. De esta forma, en la porción posterior del diafragma, vamos a encontrar unos arcos. Estos arcos van a ser 3 arcos. Un arco central, 2 arcos que se llaman mediales y otro lateral. Lateral, medial y medio. Ahora bien, voy a borrar todo eso y ahorita lo vamos a ir razonando. Cuando el diafragma se fija en la costilla 12, hace una inserción saltatoria a la apófisis transversa de L1. Y por este arco que se forma, que es el arco lateral, va a cruzar el músculo cuadrado lumbar. Luego, de la apófisis transversa de L1 se va a ir hasta el cuerpo vertebral de L1, L2, L3, L4, hasta L1. Y allí va a quedar. En este segundo salto hace un arco. Se llama arco medial. Y por este arco medial va a cruzar el músculo psoas. Finalmente, cuando el diafragma se fija en el cuerpo de L1, sus tendones del lado derecho se van a extender hasta L3. El tendón del diafragma en su porción derecha se extiende hasta L3. Y de allí de L3, sí están viendo, ¿verdad? No están escribiendo. De esta porción tendinosa que va desde L1 hasta L3, las fibras musculares ascienden, dan una lazada
hasta la región tendinosa central y regresan al tendón del lado derecho. El tendón del lado derecho se llama pilar derecho. Y si hay un derecho, pues habrá un izquierdo. Aquí estamos en la costilla 12, la inserción saltatoria a la apófisis transversa de L1 e inserción saltatoria hasta el cuerpo de L1. El tendón de la porción izquierda del diafragma solamente llega hasta L2. Y de L2 y de L1, este tendón origina sus fibras musculares que se van hacia la porción tendinosa. Ahora bien, si vamos aquí, y a esto se le llama pilar izquierdo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? No, Eh, doctora. ¿Podrías Sí. repetir bueno, cuando el tendón hizo su arco hacia arriba, por favor? El pilar derecho, que va desde L1 hasta L3. Este tendón, las fibras musculares que se derivan de ese tendón ascienden, dan una lazada, o sea, dan una vuelta en U, y regresan al mismo pilar derecho. Cuando dan esa lazada, esa curva, forman un orificio. ¿Queda? Doctora, gracias. Bien, vámonos con el Doctora, pilar izquierdo. El pilar izquierdo viene en L1 y en L2 nada más. No es tan largo como el pilar derecho. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Cómo dijo que se llama el músculo que cruza el arco medial? Psoas. Y este es el cuadrado lumbar. Gracias. Muy bien. Ahora, ya nos quedamos con los dos pilares, el derecho y el izquierdo. El derecho es más largo, va hasta el cuerpo de L3 y el pilar izquierdo es el corto, va hasta el cuerpo de L2. Bien. Ambos pilares tienen una porción tendinosa. La porción tendinosa del pilar derecho se une con la porción tendinosa del pilar izquierdo. Y así se forma otro orificio. El orificio que forman los tendones de los pilares se llama orificio aórtico, para el cruce de la arteria aorta. Las fibras musculares del pilar derecho que hicieron una lazada para regresarse al mismo pilar derecho forman el agujero esofágico. Y en la porción tendinosa central tenemos al agujero de la vena cava inferior. ¿Preguntas? ¿No? El esofágico, ¿cómo había dicho, perdón? Se forma por las fibras musculares que se originan del pilar derecho. ¿Sí quedó? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? No, todo bien. Bien. Cuando el diafragma salta
de la costilla 11 a la costilla 12, aquí hay tejido laxo. Hay la aponeurosis de la cara superior y la cara inferior del diafragma. Esta es una zona débil de la pared abdominal. Por aquí puede haber la formación de hernias y esas hernias pueden irse, esas vísceras se pueden meter hacia la caja torácica. ¿Ok? O bien de la caja torácica hacia el abdomen, que es lo más raro. Bien, ahora vámonos a la fotografía. En la fotografía, esto brilloso que ven del diafragma, esta es la cara inferior del diafragma, esa brillantez la está dando el peritoneo parietal. Observen aquí a la porción central tendinosa, a las laterales. Obviamente que ya la realidad no es ese Mickey Mouse, ¿no? Tal cual. Pero bueno, para que lo recuerden. En la porción tendinosa central tenemos la formación del agujero para la vena cava inferior. ¡Ay, qué feo! ¿Quedó? Para la vena cava inferior. Se forma en la porción tendinosa del diafragma. Ay. Vamos a reconocer al pilar derecho. Y aquí al pilar izquierdo. Sus porciones tendinosas se unen y forman un arco, un agujero, que se llamará agujero aórtico. Del pilar derecho, las fibras musculares que se originan de él ascienden, les decía, dan una lazada y regresan al mismo pilar derecho. Y este es el agujero esofágico. ¿Preguntas? ¿No? No, doctora. No, ¿No? doctora. Bien. Ahora fíjense bien. Una relación anatómica del nervio vago es que este nervio vago en el cuello, recuerden, el nervio vago se encuentra en el compartimiento vascular en el cuello, se encuentra posterior a la vena yugular interna y a la arteria carótida. Y este nervio vago lo vamos a identificar porque se encuentra más interno que el nervio frénico. Es el nervio frénico. Bien, el nervio vago en el cuello se coloca a los laterales del esófago. Así que hay un nervio vago derecho y un nervio vago izquierdo. Se coloca hacia los laterales de la faringe, un nervio vago derecho y un nervio vago izquierdo. Bien. Cuando el nervio vago, que se encuentra íntimamente ya relacionado con la faringe, que ya se formó en el cuello, el tubo digestivo embriológicamente tiene una pequeña rotación. Y esa rotación consiste en que la rotación se hace de izquierda hacia la derecha. De izquierda hacia la derecha. Y entonces, el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo, cuando se meten a la cavidad torácica, hacen una rotación. Y el izquierdo se hace anterior y el derecho se hace posterior en el tórax.
Estoy ocupando aquí el cuello para más o menos decirles por dónde va el esófago. ¿Queda? Por tal razón, cuando el esófago se encuentra en la caja torácica, el nervio vago izquierdo ahora es anterior y el nervio vago derecho va a ser posterior. Y se ramifican estos nervios vagos y forman una red que envuelve al esófago. Así que vamos a decir que en el agujero esofágico cruzan, además del esófago, pues cruzan el nervio vago anterior y el nervio vago posterior, ¿cierto? Porque les dije que forman una red. Y así el esófago cruza por ese agujero, llega a la cavidad abdominal y allí termina el esófago. El tubo digestivo ahora se va a dilatar para formar al estómago. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, doctora. Uh-huh. Entonces, ¿el nervio vago se empieza a rotar desde el esófago? Se empieza a rotar cuando el nervio vago que está en el cuello, fíjense bien, repito. El nervio vago se va a colocar lateral al esófago en el cuello. Tenemos un nervio vago derecho y un nervio vago izquierdo, que viene de mucho más arriba. Se hace lateral a la faringe. Acuérdense que el compartimiento vascular, vena yugular interna, arteria carótida y nervio vago se encuentran hacia los laterales, uno derecho y otro izquierdo. Conforme el esófago, la faringe termina, ahora se origina el esófago. Y hay una pequeña porción de esófago en el cuello, en donde todavía los nervios vagos es uno derecho y otro izquierdo a el esófago. Cuando el esófago se mete a la caja torácica, los nervios vagos, bueno, son arrastrados, vamos a decir, son arrastrados por la rotación que hace el tubo digestivo. Y ahora esa rotación va a hacer que el nervio vago izquierdo sea anterior y el nervio vago derecho sea posterior. ¿Por qué? Porque los arrastra la rotación que hace el tubo digestivo. ¿Sí queda? Doctora, gracias. Uh-huh. Ok, muy bien. ¿Preguntas, preguntas? ¿No? Acuérdense que aquí en el orificio de la vena cava inferior vamos a tener al nervio frénico, nervio frénico derecho. Identificamos hacia abajo al músculo psoas, hacia el lateral de psoas al cuadrado lumbar. Y esta zona frágil que se encuentra entre la costilla 11 y la costilla 12 del diafragma, en donde les digo que se forman fácilmente las hernias. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Así como tenemos músculos para la respiración normal, los intercostales, el diafragma, tenemos músculos para la respiración auxiliar. Cuando tenemos alguna deficiencia de inhalación de oxígeno o exhalación de CO2. Los músculos auxiliares de la respiración van a ser los músculos escalenos,
el esternocleidomastoideo, porque tiene inserción tanto en el esternón como en la clavícula que se articula en el esternón. Los escalenos anterior, medio y posterior. Aquí vemos que el anterior y el medio se fijan en la cara superior de la primera costilla, el posterior en el borde superior de la segunda costilla. En el abdomen tenemos a los músculos de la región abdominal, este que se llama recto anterior, y estos que se llaman músculos anchos. Jalan a la caja torácica hacia inferior y los superiores pues hacia superior, obvio. Preguntas. Y yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Yo quería llegar más adelante. Ya ni les di receso. Preguntas. No, doctora. ¿No? No, doctora. Muy bien. Por favor, estudien la cintura escapular. ¿Qué van a estudiar de la cintura escapular? Escápula, clavícula, húmero, los detalles anatómicos de estos músculos, de estos huesos, y luego los músculos que tenemos en estos huesos para irnos más rápidos. ¿Quedó? Los veo entonces el día... Doctora. ¿Qué es? El día lunes. Nuestra última clase se supone que tiene que ser el día 12. ¿No es cierto? Sí, ¿verdad? El día 12 de mayo. Se Bueno, supone más que o sí, menos. porque los departamentales empiezan el 16. El 16 es nuestro día del examen departamental. Muy bien. Ok. Pues entonces los dejo. Y el Doctora, examen final es el 18. Sí. yo tenía una duda. Es que lo que pasa que el examen pasado que hicimos, pues yo vi que venían muchas cosas de lo que acabamos de ver de los triángulos del cuello y así. cuello. Ajá, entonces no sé si lo podamos repetir o ya, sí, ya se queda. A ver, espérenme. Ok, les voy a abrir con otras preguntas de cuello. En este examen de el sábado domingo, vamos a ver los triángulos. Vamos a cuestionar los triángulos. Vamos a cuestionar al tórax, los músculos, los huesos y el diafragma. ¿Ok? Ok, doctora, gracias. Hombre, a ustedes. Cuídense mucho, mis queridos médico-blastos. Gracias, Y doctora. estudien Hasta mucho. luego, doctora. Gracias, Bonita doctora. tarde. Hasta Hasta luego. luego. Cuídense. Hasta luego. Chao.